Buen día. Hoy exploraremos la compatibilidad entre Sagitario y Acuario. En este video abordaremos cómo se relacionan estos dos signos en diversas áreas de la vida. Veremos cómo se entienden emocionalmente en una relación amorosa, cómo manejan los roles familiares y cómo se comportan en una amistad. También discutiremos su dinámica en el entorno laboral, cómo colaboran en proyectos creativos y cómo resuelven conflictos. Además, analizaremos su compatibilidad en viajes y aventuras, su enfoque hacia las finanzas en diferentes tipos de relaciones y concluiremos con recomendaciones para mejorar la relación entre Sagitario y Acuario. Sagitario, un signo de fuego, se caracteriza por su entusiasmo, optimismo y amor por la aventura. Regido por Júpiter, Sagitario busca expandir horizontes y experimentar la vida al máximo. Por otro lado, Acuario es un signo de aire, conocido por su originalidad, pensamiento innovador y enfoque humanitario. Regido por Urano, Acuario valora la libertad y la independencia. En términos generales, Sagitario y Acuario pueden tener una compatibilidad emocionante y estimulante, ya que ambos signos comparten un amor por la exploración y la búsqueda de nuevas ideas. En esta serie exploraremos cómo se manifiestan sus similitudes y diferencias en varias áreas de su relación. La conexión emocional entre Sagitario y Acuario puede ser intensa y profundamente enriquecedora. Ambos signos tienden a valorar la libertad y la autenticidad, lo que les permite entenderse mutuamente en un nivel fundamental. Por ejemplo, imagina a Sagitario compartiendo su entusiasmo por un nuevo viaje o proyecto, mientras que Acuario aporta ideas innovadoras y diferentes perspectivas sobre cómo abordarlo. Esta interacción crea un ambiente donde ambos se sienten cómodos expresando sus deseos y aspiraciones. Sagitario aprecia la mente abierta y la creatividad de Acuario, mientras que Acuario valora la energía y la pasión que Sagitario trae a la relación. Sin embargo, un posible conflicto podría surgir si Sagitario siente que Acuario es demasiado distante o desinteresado en cuestiones emocionales más profundas. Por ejemplo, si Sagitario busca una conversación profunda sobre sus sentimientos o el futuro de la relación, Acuario podría preferir mantener las cosas ligeras y divertidas, lo que puede hacer que Sagitario se sienta incomprendido. Por otro lado, Acuario podría sentir que Sagitario a veces es impulsivo o no considera suficientemente las consecuencias de sus acciones, lo que podría llevar a tensiones. En cuanto a la comunicación y el afecto, Sagitario tiende a ser directo y sincero en su expresión emocional. Imagina a Sagitario compartiendo sus sentimientos de manera abierta y honesta, sin temor a mostrar vulnerabilidad. Acuario, por su parte, se comunica de una manera más intelectual y a menudo busca entender las emociones desde una perspectiva lógica. Esta combinación puede resultar en un intercambio enriquecedor, donde ambos pueden aprender el uno del otro, aunque puede haber momentos de malentendidos si no se esfuerzan por comprender sus diferentes estilos de comunicación. La compatibilidad sexual entre Sagitario y Acuario puede ser vibrante y excitante. Sagitario trae pasión y energía a la intimidad, disfrutando de la aventura y la exploración en el dormitorio. Acuario, con su enfoque innovador y creativo, puede hacer que la vida sexual de la pareja sea emocionante y variada. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario considera que Acuario es demasiado cerebral o distante en momentos que requieren conexión emocional más profunda, mientras que Acuario podría sentir que Sagitario busca siempre la novedad sin apreciar los momentos de intimidad más sencillos.
Ahora que hemos explorado la relación amorosa entre Sagitario y Acuario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno familiar. En el contexto familiar, Sagitario aporta una energía optimista y aventurera, mientras que Acuario se dedica a la originalidad y la innovación. Por ejemplo, en una situación con hermanos, Sagitario podría ser el que impulsa viajes familiares o actividades emocionantes, buscando siempre nuevas experiencias que disfrutar juntos. Sagitario organizaría excursiones y aventuras al aire libre, motivando a todos a participar en la diversión. Por su parte, Acuario se enfocaría en crear un ambiente inclusivo y estimulante, promoviendo la diversidad y la apertura mental entre los miembros de la familia. Acuario podría ser el encargado de introducir nuevas ideas y actividades, alentando a la familia a explorar diferentes perspectivas y formas de vida. Con los padres, hijos y demás familiares, Sagitario podría buscar mantener una relación activa y estimulante, proponiendo aventuras y actividades que fortalezcan los lazos familiares. Por ejemplo, Sagitario podría planear una escapada a un lugar nuevo o realizar actividades que fomenten la unión familiar. En contraste, Acuario se encargaría de los aspectos más creativos y vanguardistas, asegurándose de que las dinámicas familiares se mantengan frescas y divertidas. Acuario podría gestionar los aspectos sociales de la familia, como la organización de reuniones y actividades que permitan que todos se expresen y se sientan valorados. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario percibe la actitud más innovadora de Acuario como excesivamente impredecible o distante. Imagina que Sagitario propone un cambio en la rutina familiar, como un viaje espontáneo, y Acuario prefiere explorar ideas nuevas de manera más progresiva y reflexiva. Sagitario podría sentirse frustrado por la falta de entusiasmo de Acuario, mientras que Acuario podría sentir que Sagitario no considera adecuadamente las implicaciones de sus propuestas. Ahora que hemos revisado la compatibilidad familiar entre Sagitario y Acuario, cambiemos de enfoque y examinemos su interacción en el entorno de amistad. Como amigos, Sagitario y Acuario pueden disfrutar de una relación vibrante y enriquecedora gracias a su amor compartido por la libertad y la exploración. Sagitario busca emoción y aventuras, mientras que Acuario prefiere la originalidad y el pensamiento innovador. Por ejemplo, Sagitario podría invitar a Acuario a participar en actividades al aire libre, como senderismo o viajes espontáneos, mientras que Acuario podría proponer actividades creativas, como asistir a exposiciones de arte o participar en proyectos comunitarios. Ambos signos pueden encontrar alegría en compartir experiencias que les permitan crecer y aprender el uno del otro. A pesar de estas diferencias, ambos signos pueden encontrar un terreno común en su deseo de conectar y explorar. Imagina una tarde en la que Sagitario y Acuario se sienten a discutir sus sueños y aspiraciones, compartiendo ideas sobre el futuro y las posibilidades que les emocionan. Sagitario aportaría su entusiasmo por la aventura y la exploración, mientras que Acuario ofrecería su visión única y sus ideas innovadoras, creando así un espacio de apoyo y aliento mutuo. Sin embargo, un punto de conflicto podría surgir si Sagitario percibe la naturaleza a veces distante de Acuario como falta de interés o compromiso. Por ejemplo, si Sagitario busca una conexión emocional más profunda y Acuario se muestra más reservado, Sagitario podría sentirse frustrado por la falta de calidez emocional. Por otro lado,
Acuario podría sentirse abrumado por la intensidad emocional de Sagitario y necesitar espacio para procesar sus sentimientos. Ahora que hemos explorado la relación de amistad entre Sagitario y Acuario, pasemos a ver cómo se comportan en el entorno laboral. En el entorno laboral, Sagitario y Acuario pueden formar un equipo efectivo al combinar la energía y la iniciativa de Sagitario con la creatividad y la visión de Acuario. Por ejemplo, en un proyecto de equipo, Sagitario podría encargarse de impulsar nuevas ideas y enfoques, mientras que Acuario se enfocaría en aportar soluciones innovadoras y poco convencionales. Juntos, podrían crear un ambiente de trabajo estimulante, donde la creatividad y la pasión se unan para lograr resultados impactantes. La productividad puede ser alta cuando Sagitario y Acuario colaboran, ya que Sagitario busca constantemente nuevas oportunidades y Acuario aporta una perspectiva fresca y original. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir en la gestión de la carga de trabajo y el ritmo de trabajo. Por ejemplo, Sagitario podría estar impulsando constantemente hacia nuevas metas y proyectos, buscando resultados rápidos y emocionantes, mientras que Acuario podría preferir un enfoque más reflexivo y colaborativo, asegurándose de que todos los aspectos estén bien considerados. Esta diferencia en el enfoque puede llevar a tensiones, especialmente si Sagitario siente que Acuario es demasiado lento o reacio al cambio, mientras que Acuario podría sentir que Sagitario no está considerando suficientemente los detalles y las implicaciones a largo plazo. Para una relación laboral efectiva, ambos signos deben aprender a apreciar y respetar sus enfoques diferentes. Sagitario puede ayudar a Acuario a ver el valor de la acción y la toma de riesgos, mientras que Acuario puede aportar estructura y profundidad a las iniciativas audaces de Sagitario, ayudando a concretar ideas y mantener un ambiente de trabajo dinámico. Juntos, pueden formar un equipo exitoso que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Habiendo comprendido cómo se relacionan Sagitario y Acuario en el ámbito laboral, pasemos ahora a analizar su compatibilidad en proyectos creativos. En proyectos creativos, Sagitario y Acuario pueden formar un equipo innovador y emocionante. Sagitario aporta una visión amplia, optimismo y una gran capacidad para pensar fuera de lo convencional. Su entusiasmo natural puede ser contagioso, inspirando a Acuario a explorar nuevas ideas y enfoques. Por su parte, Acuario aporta originalidad, ingenio y una mente analítica que busca soluciones novedosas a los desafíos. Esta combinación de creatividad y pensamiento innovador puede dar lugar a proyectos impactantes y originales. Por ejemplo, si Sagitario y Acuario están trabajando juntos en la producción de un evento cultural, Sagitario podría proponer una temática emocionante y aventurera, mientras que Acuario se encargaría de los aspectos técnicos y logísticos, asegurando que todo funcione de manera fluida. Juntos, podrían crear un evento que no solo sea atractivo y estimulante, sino también bien organizado y memorable. Un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que Acuario se está enfocando demasiado en los detalles técnicos, mientras que Acuario puede percibir que Sagitario no está prestando suficiente atención a la planificación. Por ejemplo, Sagitario podría proponer una idea audaz y espontánea que requiere más preparación de la que Acuario considera adecuada. Acuario podría insistir en realizar ajustes que, a su juicio, asegurarían el éxito del proyecto,
lo que podría limitar la espontaneidad que Sagitario desea aportar. Para manejar estos conflictos, es esencial que ambos signos reconozcan y valoren las contribuciones del otro. Sagitario puede beneficiarse al ser más receptivo a los consejos prácticos de Acuario, mientras que Acuario puede aprender a apreciar la visión audaz y el entusiasmo de Sagitario, buscando un equilibrio entre innovación y ejecución. Juntos, pueden formar un equipo creativo dinámico que aproveche lo mejor de sus respectivas cualidades. Ahora que hemos explorado cómo se comportan Sagitario y Acuario en una relación colaborativa, veamos cómo se traduce esta dinámica en la resolución de conflictos. En la resolución de conflictos, Sagitario tiende a ser directo y optimista, buscando soluciones rápidas y efectivas. Su enfoque es más despreocupado, a menudo creyendo que los problemas se resuelven mejor con una actitud positiva y abierta. Acuario, en contraste, aborda los conflictos de manera más racional y analítica, buscando entender todos los ángulos antes de llegar a una conclusión. Acuario puede ser más propenso a evitar confrontaciones directas, prefiriendo dialogar y analizar la situación con calma. Por ejemplo, si Sagitario y Acuario tienen un desacuerdo sobre la dirección de un proyecto, Sagitario podría proponer una solución rápida basada en su intuición y optimismo, mientras que Acuario preferiría discutir cada aspecto del problema para encontrar una solución que sea equitativa y lógica. Esta diferencia en el enfoque puede generar tensiones si Sagitario siente que Acuario es demasiado indeciso o lento, mientras que Acuario puede percibir que Sagitario es impulsivo y no considera todas las implicaciones. Para resolver estos conflictos de manera constructiva, es importante que Sagitario y Acuario reconozcan y valoren sus diferentes estilos. Sagitario puede beneficiarse al ser más paciente y considerar el enfoque metódico de Acuario, mientras que Acuario puede aprender a ser más asertivo en la toma de decisiones y a confiar en la intuición de Sagitario. Al combinar el optimismo y la energía de Sagitario con la lógica y el ingenio de Acuario, pueden encontrar soluciones efectivas que mantengan el equilibrio y la armonía en su colaboración. Cuando se trata de viajes o aventuras, Sagitario y Acuario pueden encontrarse en una sintonía perfecta. Ambos signos comparten un amor por la exploración y la búsqueda de nuevas experiencias. Sagitario, con su espíritu aventurero y deseo de libertad, está siempre listo para embarcarse en un nuevo viaje, mientras que Acuario, con su inclinación por lo inusual y su curiosidad intelectual, busca explorar destinos que ofrezcan un aire de originalidad y novedad. Por ejemplo, Sagitario podría querer realizar un viaje de mochilero a un país exótico, donde pueda aprender sobre culturas diferentes, mientras que Acuario podría sugerir incluir actividades innovadoras, como participar en un festival de arte local o un taller de tecnología en ese destino. Sin embargo, es fundamental que ambos signos manejen la flexibilidad y la planificación de manera efectiva. Sagitario tiende a ser más espontáneo, buscando la libertad de hacer cambios en el itinerario a último momento. Acuario, por otro lado, puede tener un enfoque más abierto y poco convencional, pero a veces también necesita un mínimo de estructura. Un posible punto de conflicto podría surgir si Sagitario siente que Acuario se toma demasiado tiempo para planificar, limitando la posibilidad de tomar decisiones impulsivas. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Acuario se aferra a un plan riguroso que no permite explorar oportunidades inesperadas.
A su vez, Acuario podría sentirse incómodo si Sagitario ignora las reservas necesarias o se lanza a una aventura sin una preparación adecuada. Para manejar estas diferencias, es crucial que ambos signos encuentren un equilibrio entre la aventura y la planificación. Sagitario puede beneficiarse al considerar los detalles logísticos que Acuario aporta, mientras que Acuario puede aprender a ser más flexible y abierto a improvisaciones. Al combinar el amor por la aventura de Sagitario con la creatividad e innovación de Acuario, pueden crear experiencias de viaje memorables y enriquecedoras. En una relación económica, Sagitario y Acuario pueden tener una dinámica interesante y complementaria. Sagitario tiende a ser un gastador generoso, impulsado por su deseo de disfrutar de la vida y de las experiencias emocionantes que el dinero puede proporcionar. Por ejemplo, Sagitario podría querer gastar en viajes, cenas o eventos que enriquezcan su vida social. Por otro lado, Acuario, con su enfoque más intelectual y desapegado hacia el dinero, puede ser más cauteloso en su gasto, priorizando la inversión en ideas o causas que considera significativas, como proyectos innovadores o iniciativas sociales. En una relación de pareja, pueden equilibrar su enfoque financiero si logran encontrar un terreno común. Sagitario puede inspirar a Acuario a disfrutar más del presente y a invertir en experiencias memorables, mientras que Acuario puede enseñar a Sagitario la importancia de un enfoque más estratégico en la gestión financiera. Sin embargo, un punto de conflicto puede surgir si Sagitario siente que Acuario es demasiado conservador y limita sus posibilidades de disfrutar el presente. Por ejemplo, Sagitario podría frustrarse si Acuario se niega a gastar en una aventura que ambos han deseado. Por su parte, Acuario podría considerar que Sagitario es imprudente con sus gastos, lo que podría comprometer su estabilidad financiera. En el ámbito de la amistad, ambos signos pueden estar dispuestos a apoyarse mutuamente en términos financieros, aunque su enfoque puede ser diferente. Por ejemplo, Sagitario podría estar dispuesto a prestar dinero sin pensarlo dos veces, confiando en que la amistad es más importante que las preocupaciones monetarias. Acuario, en cambio, podría ser más selectivo, prefiriendo asegurar que el préstamo se alinee con sus principios y valores. Para manejar estas diferencias, es esencial que ambos signos reconozcan y valoren sus respectivas actitudes hacia el dinero. Sagitario debe aprender a ser más consciente de sus gastos y a considerar las perspectivas a largo plazo que Acuario aporta. Al mismo tiempo, Acuario puede beneficiarse al abrirse a la idea de disfrutar más de lo que la vida tiene para ofrecer, sin comprometer su sentido de seguridad financiera. Al combinar la energía optimista de Sagitario con la visión innovadora y responsable de Acuario, pueden crear una relación económica equilibrada que les permita prosperar juntos. La relación entre Sagitario y Acuario puede ser sumamente dinámica y enriquecedora si ambos logran valorar sus similitudes y diferencias. Sagitario aporta entusiasmo, optimismo y un espíritu aventurero, mientras que Acuario ofrece originalidad, pensamiento innovador y una visión amplia del mundo. En los ámbitos del amor, la amistad y el trabajo, estas características pueden dar lugar a interacciones emocionantes y llenas de posibilidades. Sin embargo, también pueden surgir desafíos, especialmente en cuanto a la necesidad de libertad y la planificación de sus actividades.
La clave para una relación exitosa entre Sagitario y Acuario radica en la comunicación abierta y el respeto mutuo. Ambos deben estar dispuestos a escuchar y comprender las necesidades del otro, encontrando un equilibrio que les permita disfrutar de su amor por la aventura sin sacrificar la estabilidad emocional. Aprovechar sus fortalezas, como la capacidad de Acuario para innovar y la energía contagiosa de Sagitario, puede enriquecer su conexión y fomentar un crecimiento mutuo significativo. Para mejorar su relación, es fundamental que Sagitario aprenda a apreciar el valor de la estructura que Acuario puede aportar, mientras que Acuario puede beneficiarse al abrirse a la espontaneidad y la emoción que Sagitario trae a sus vidas. Al trabajar juntos para abordar los desafíos y celebrar sus logros compartidos, Sagitario y Acuario pueden crear una relación vibrante y duradera que les permita explorar el mundo juntos. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.